Hoy traemos muy buena información del programa SNAP EBT, beneficios de cupones de alimentos en este mes de octubre. Y es que estaremos viendo qué estados pagan los cupones de alimentos más altos con este nuevo aumento de los beneficios que estaremos viendo en octubre. Pero no solamente eso, sino que también explicaremos cómo es que podemos lograr el beneficio máximo para este próximo año 2024, que en realidad, pues con los nuevos requisitos y el nuevo aumento que ya empezó en este mes de octubre para los beneficiarios de SNAP, pues desde ya mismo podría estar logrando este mayor aumento. Aunque el programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP, es supervisado por el Departamento de Agricultura, son los organismos estatales los que en realidad administran este dinero, por lo cual las cantidades pueden variar de un lugar a otro. Octubre es un mes determinante para muchos beneficios federales de los Estados Unidos. El programa de asistencia nutricional suplementaria ha sufrido muchos cambios en este mes, y uno de ellos es el leve incremento en las cantidades de estos pagos. Sin embargo, aunque es un programa federal, lo administran los estados, por lo cual las cifras de lo que puedes recibir en los cupones de alimentos pueden variar de un estado a otro, por lo cual hay algunos que pueden pagar más dinero que en otros estados. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que después del Seguro Social, los cupones de alimentos de SNAP es uno de los programas más queridos por los hogares estadounidenses, ya que estos permiten que las familias puedan llevar alimentos a sus casas sin sacrificar otros gastos necesarios cuando los ingresos son bajos o insuficientes. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es el encargado de supervisar todo el programa, y este organismo anunció el pasado mes que los beneficios de SNAP aumentarían y que este incremento estaremos viendo reflejado en este mes de octubre. Aunque esto es una gran noticia para todos los beneficiarios de SNAP, la realidad es que el crecimiento de esos pagos serán más grandes en unos estados que en otros. Entre ellos tenemos a Alaska, el cual lidera la lista de los estados que pagan más beneficios de SNAP en los Estados Unidos. El alto costo de vida en este estado provoca que una familia de 4 integrantes tenga que pagar más para cubrir sus necesidades alimentarias. Por esta razón, SNAP de Alaska puede llegar a pagar un beneficio máximo de $1,819 para una familia de 4 personas. Ahora, basándonos en el mismo ejemplo de una familia de 4 integrantes, el SNAP de Hawái paga $1,794 para un hogar conformado por 4 integrantes, siendo el segundo estado que más paga en cupones de alimentos en los Estados Unidos. Luego de Alaska y Hawái, prácticamente todos los estados pagarán $939 al mes como el beneficio máximo para los hogares de 4 personas. Pues vamos a dejarles una lista de los estados con las cantidades exactas de beneficios máximos de SNAP para una familia de 4 personas. Como mencionamos, Alabama está pagando $939, Alaska $1,819, Arizona $939, Arkansas $939, California $939, Colorado $939, Connecticut $939, Delaware $939, Florida y Georgia también cumplen con los mismos beneficios máximos. Luego tenemos a Hawái, el cual está pagando $1,794. Idaho $939, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington,
Virginia Occidental, Wisconsin y por último tenemos a Wyoming, pues todos estos estados estarán pagando un pago promedio como beneficio máximo de $939. Pues perfecto, como les explicamos al inicio del video, también queremos explicar cómo podemos lograr el beneficio máximo de este nuevo año que está entrando, 2024, con los cupones de alimentos de SNAP. Aunque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ya aumentó los beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria, cómo obtener la mayor cantidad de los cupones de alimentos está dependiendo de dos cosas, de tus ingresos y del tamaño que tiene tu hogar. Se acaba de dar a conocer recientemente el ajuste por costo de vida, el COLA del Seguro Social, pero no es el único beneficio que tiene este tipo de cambio en los Estados Unidos. Y es que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, obtuvo este ajuste desde agosto, por lo cual los pagos de los cupones de alimentos aumentaron a partir de este mes de octubre. Es por ello que vamos a explicarte cómo podemos lograr este beneficio máximo, el cual abarca desde este mes de octubre hasta el próximo septiembre del año 2024. En agosto, el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, también conocido como la USDA, aumentó las asignaciones de SNAP para los 48 estados del país. Washington, D.C., así como Alaska, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El incremento fue de un 3,6% en los beneficios mensuales de cada familia. Hawái es el único estado el cual experimentó más bien una disminución de los beneficios. Cabe recordar que los cupones de alimentos varían de cantidad dependiendo de los requisitos de elegibilidad cumplidos y el tamaño del hogar. Es por eso que una familia de 4 integrantes pasará de un pago máximo mensual de $939 a $973. En cambio, un hogar con las mismas características en Hawái verá una reducción de $1,794 hasta $1,759. Pero no todas las familias son de igual tamaño, por lo cual las cifras del beneficio varían. Esas son las cantidades máximas que van a poder recibir en los 48 estados y Washington, D.C., según el tamaño de tu hogar, tal como nos señala la USDA. Si tu hogar es de una persona, estarás recibiendo $291. Si tu hogar es de 2 personas, estarás recibiendo unos $535. Si tu hogar es de 3 personas, estarás recibiendo unos $766. Si tu hogar es de 4 personas, estarás recibiendo unos $973. Si tu hogar es de 5 personas, estarás recibiendo $1,155. Si es un hogar de 6 personas, estarás recibiendo $1,386. Si es de 7 personas, estarás recibiendo $1,532. Si es de 8 personas, estarás recibiendo $1,751. A partir de aquí, cada persona adicional de tu hogar, si son 9 personas, 10, 11 personas, estarás recibiendo adicionalmente $219. El límite de dinero para todos los estados y territorios que puedan recibir una familia son $2,750 como máximo. Los valores del límite de refugio también aumentaron. Los límites de refugio son la cantidad de dinero que los beneficiarios de SNAP pueden deducir para alquiler, costos de reparación y servicios públicos que exceden la mitad de sus ingresos netos. A menos que una persona en el hogar sea una anciana o anciano o discapacitado, el límite de refugio aumentó en $48 hasta $672 en los 48 estados. Para los hogares donde al menos una persona tiene 60 años o más o está discapacitada, el límite de dinero que puedan recibir también permanecerá sin cambios en $4,250. Pues perfecto, ¿cómo conseguir el beneficio máximo de SNAP para el año 2024? Al calcular la elegibilidad y el monto del beneficio, SNAP considera el tamaño de tu hogar, que la USDA define como todos los que viven juntos y compran y preparan comidas juntos. Es muy posible que los hogares también tengan que cumplir con lo siguiente: los límites de ingresos brutos y netos que deben ser iguales o inferiores al 130% de la línea federal de pobreza, los límites de recursos y los requisitos de palabras. El criterio clave que te va a dar el beneficio máximo radica en los límites de ingresos iguales o inferiores al 130% de la línea federal de pobreza.
Este es el ingreso del hogar antes de que se aplique cualquiera de las deducciones del programa. Para una familia de 3, el umbral de pobreza utilizado para calcular los beneficios de SNAP en el año fiscal federal 2024 es de $2.072 al mes. Por lo tanto, el 130% del umbral de pobreza para una familia de 3 personas es de $2.694 al mes o alrededor de $32.328 al año. El nivel de pobreza es mayor para las familias más numerosas y menor para las familias más pequeñas.